El silbido agudo del tren de las 7 cortó el calor del andén de San Justo justo cuando levanté la mano para llamar la atención de Marcos. Aún vestía las medias manchadas de césped y traía colgada la bolsa de la victoria que, según él, salvaría la temporada. Alcé la barbilla para abrazarlo, pero el cuadro se deformó en un instante. A su lado aparecieron 2 acompañantes desconocidos. El primero, Iker, fisioterapeuta del equipo, llevaba un vendaje fluorescente sobre la muñeca. El segundo, Ramón, colgaba del cuello su vieja cámara Minolta y observaba el mundo como si ya fuese recuerdo. Marcos me vio y sonrió con la alegría intacta de un chaval después del recreo. No había dado ni 3 pasos hacia mí cuando Iker se adelantó. Sentí primero el olor del spray muscular, después el tacto de su mano en mi codo y, antes de articular palabra, un beso veloz, milimétrico, más rápido que mi sorpresa. El roce duró lo justo para robarme el aire. El silbido del tren llenó el vacío que dejó. Marcos no lo vio. Se detuvo a nuestro lado. Me rodeó los hombros y presentó a los amigos con la naturalidad de quien reparte refrescos en una barbacoa. Alba, estos artistas nos han dado la gloria hoy, explicó. Iker es magia para las piernas. Ramón lo transforma todo en épica. Yo asentí, notando en los labios una vibración ajena. Iker sonrió. Ramón disparó una foto, y la megafonía anunció un retraso de 15 minutos hacia Cádiz. El murmullo subió como un oleaje, dándome un refugio breve para ordenar mi caos. Quise susurrar a Marcos lo ocurrido, pero su entusiasmo era una cortina imposible de apartar. Hablaba de goles, de un patrocinador que, quizá caiga, de los planes de celebración. Yo apenas lograba seguirle. Mi cerebro repetía, ¿por qué me besó? Esa pregunta no cabía en la pareja perfecta que llevábamos 11 años ensayando. El altavoz lanzó otro aviso y las puertas del coche 3 se abrieron. Marcos me cedió el paso. Iker y Ramón subieron detrás. Antes de sentarnos, confirmé que el fisioterapeuta me observaba. Lo hacía. Mascaba chicle verde y sostenía la mirada con una calma que me alteraba. Nos acomodamos en un compartimento de 4 plazas. Ramón dejó la cámara sobre las rodillas. Marcos soltó un suspiro y entrechocó su botella de agua con la mía. Brindemos por la honestidad, propuso, y la palabra se clavó en mí como astilla. En el reflejo de la ventanilla vi mi expresión. Era yo, pero algo parecía desplazado, como si alguien hubiera movido 1 milímetro cada rasgo. El tren arrancó, las luces de la estación quedaron atrás, y entendí que aquella noche comenzaba un viaje más grande que el trayecto a casa. El beso de Iker había movido una pieza diminuta, suficiente para que todo el tablero tambaleara. Lo supe con la lucidez de quien presiente tormenta y aún así permanece en campo abierto. Mientras el tren tomaba velocidad, mi móvil vibró con un mensaje de mi hermana. No lo abrí. Temía que cualquier palabra cotidiana rompiera la burbuja de suspense que ya me envolvía. Afuera, luces huían rápido y la terraza del bar Luz Verde se alzaba sobre las setas de Sevilla como un mirador secreto. Eran las 22:45 cuando empujamos la puerta abatible y el camarero nos entregó vasos esmerilados con rodajas de lima. Marcos irradiaba euforia postpartido. Yo todavía pensaba en aquel beso imposible, pero forcé la sonrisa. Iker apoyó sus codos vendados sobre la barandilla. Ramón ajustó su minolta y cazó la escena. Propongo un brindis, dijo Marcos, chocando su vaso. Esta noche jugamos a la sinceridad absoluta. Pregunta directa, respuesta directa. Quien esquive entrega el móvil al camarero durante 1 hora. Dejamos los teléfonos en el centro como fichas. El mío vibró una última vez. No miré la pantalla. Al principio fue fácil. Apodos de infancia, manías al dormir, sueños difusos. Reímos sin peso mientras la música mezclaba rumba y sintetizador. Pregunté a Iker por el vendaje. Él dijo que se lesionó celebrando y sonrió con un brillo inquietante. Entonces Ramón enfocó a Marcos. ¿Por qué llevas 3 tarjetas de crédito?, preguntó y disparó el flash. El destello congeló la terraza. La sonrisa de Marcos se deshizo. Sus hombros se cerraron como alas mojadas. Logística del equipo, murmuró, temblando. Nadie pidió más.
El camarero activó un dron publicitario que sobrevoló la mesa y proyectó nuestro círculo en la pantalla gigante. El punto rojo de Rec convertía la intimidad en escaparate. Sentí que mi reflejo preguntaba: ¿qué saldrá de esta noche? El zumbido bastó para que Marcos se inclinara. Confía en mí, susurró. Si la noche se tuerce, la enderezaré. No sabía si hablaba de fútbol, dinero o algo solo suyo. Iker observó sin pestañear. Ramón capturó otro fotograma. En la pantalla, 4 sombras quedaban enmarcadas por la palabra honestidad. «¡Te toca!», Alba anunció Marcos. «Pregunta». El pulso me retumbaba. Podía mencionar al patrocinador, al beso o callar y ceder mi móvil. Levanté el vaso, miré a los 3 y solté la frase como un anzuelo. ¿Qué perderíamos si confesáramos todo lo que pensamos? Nadie bebió. El dron giró y la palabra honestidad se duplicó sobre nosotros. Supe que algo arrancaba y que aquel zumbido marcaría la noche, pasara lo que pasara. El aire olía a azahar y carbón. Abajo los claxones marcaban un pulso nervioso. Desde la terraza se veía la Giralda iluminada. Quizá por eso la primera ronda sonó inocente. Apodos ridículos. El secreto de Marcos de que aún duerme con sus medias de la suerte. Mi miedo a los ascensores. La carcajada de Iker al confesar que sueña con abrir un chiringuito. El juego parecía un chiste para turistas, pero la risa dejó un eco raro. Esa confianza improvisada nos fue soltando. Cada respuesta abría una grieta por donde asomaba algo más serio. El beso de la estación seguía latiendo en la comisura de mis labios como recordatorio mudo, pero nadie lo nombró. Ramón pidió otra ronda, y el reflejo verde de los vasos dibujó anillos inquietantes en el mantel. Aún no había dron ni palabra luminosa, pero el aire llevaba una electricidad mínima, avisando de que la noche podía torcerse en cualquier momento. La furgoneta alquilada rugió al salir del aparcamiento del bar. Marcos conducía con las ventanillas bajadas y el GPS silenciado, como si el motor supiera el camino. Pasamos rotondas sin señales, y cuando las luces de la ciudad quedaron atrás, un concierto de grillos llenó el espacio que la música había dejado. Iker jugaba con la cinta fluorescente de su muñeca. Ramón revisaba la batería de la cámara. Yo guardaba el móvil en el bolsillo interior de mi chaqueta, decidido a no mirar notificaciones. «Respirad, huele a campo», dijo Marcos, y la brisa olía a hierbabuena y polvo seco. 30 minutos después apareció la torrecilla de una antigua almazara. El portón oxidado cedió con un quejido. Al cruzarlo, la linterna de Marcos reveló muros encalados y viejas prensas de madera. En el patio central, una pantalla blanca colgaba entre 2 olivos. Balanceándose, llevaba días queriendo probar un proyector de mapping, y aquella ruina era, al parecer, su laboratorio nocturno. «Aquí nadie molesta», afirmó, conectando cables a un generador portátil. La bombilla del proyector estalló en un haz azul que pintó figuras geométricas sobre la piedra. Iker lanzó un silbido, hipnotizado. Aproveché para alejarme. Necesitaba aire. Rodeé la torre y encontré a Ramón, encuadrando la luna con la cámara. Me detuve a su lado. El silencio era tan denso que podía oír la sangre en mis sienes. «¿Sabes?», murmuró. «A veces basta un destello para cambiar una historia». La frase quedó suspendida. Nos miramos un segundo demasiado largo y, sin ceremonia, se inclinó y me besó. Fue un gesto breve, contenido, como si temiera dañar la noche. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Di un paso atrás, pero no aparté la mirada. Un chasquido eléctrico atravesó el patio. La lámpara del proyector se apagó. Oscuridad total. «¿Ramón?», llamó Marcos. Su voz rebotó en las paredes. Las sombras engulleron todo. Sentí la respiración de Ramón a escasos centímetros. Luego un vidrio crujió, tal vez una botella vacía golpeada por el viento. Iker dejó escapar un «¿Lo habéis oído?», y la pregunta flotó sin dueño. Marcos apuntó con su móvil. El débil brillo LED reveló figuras desordenadas y una marca de luz sobre el suelo, como si algo se hubiera arrastrado. La batería se agotó, devolviéndonos a la penumbra. «No estamos solos», susurró alguien.
No distinguí si fueron mis labios. La puerta trasera de la almazara se cerró de golpe. El estruendo levantó polvo antiguo. Apreté los puños para no temblar. Por primera vez esa noche deseé que la verdad se hubiera quedado en el bar. El tiempo pareció aplastarse. Marcos encendió el generador, la bombilla titiló, volvió la imagen, fractales rojos sobre la torre. Permanecimos en círculo, cada uno aferrado a su propio miedo. Ramón guardó la cámara sin explicaciones. Nadie habló del beso, nadie habló del ruido. Pero algo había cambiado. Sentíamos el suelo inestable, como si una pieza secreta hubiera girado, y el tablero entero se inclinara hacia lo desconocido. Temblé. La mañana siguiente se presentó como un lienzo blanco, pero en el aire flotaba un peso invisible que nadie se atrevía a nombrar. El sol filtraba rayos tímidos a través de las cortinas desvencijadas de la pensión donde nos habíamos alojado, un edificio viejo que olía a café rancio y madera húmeda. Desayunábamos en silencio en la pequeña cocina común, rodeados por el murmullo distante de la calle empedrada y las voces apagadas de los vecinos. Marcos rompió el hielo con un comentario trivial sobre el clima, pero sus ojos evitaban encontrarse con los míos, como si aún estuviera pensando en lo que había ocurrido la noche anterior. El beso con Ramón seguía resonando en mi mente, no por su carga física, sino por lo que significaba en ese instante. Un desequilibrio, un puente invisible entre lo que era y lo que podía ser. Aquel gesto que nunca esperé, susurrado entre sombras y luces rotas, me dejaba con preguntas sin respuestas y un corazón acelerado. Salimos a caminar para despejar la cabeza. Las calles estrechas de este pueblo olvidado por el tiempo parecían susurrar historias a cada paso. Los adoquines brillaban con la humedad de la noche, y las fachadas desconchadas proyectaban sombras alargadas que se mezclaban con las siluetas de las gaviotas que sobrevolaban el cielo gris. En la plaza central, un grupo de ancianos jugaba al dominó, sus risas y charlas entrecortadas recordándonos que la vida seguía, indiferente a nuestras tensiones. Ramón se adelantó un poco, cámara en mano, capturando detalles que nadie más parecía notar. Una grieta en la pared, un perro que dormía al sol, el reflejo de una nube pasajera en un charco. Marcos y yo caminábamos detrás, mientras Iker tarareaba una canción que nadie conocía. Sin embargo, en medio de esa aparente calma, la atmósfera estaba cargada. Los silencios entre nosotros se hacían más largos, más tensos, como si cada palabra fuera una cuerda a punto de romperse. De repente, Ramón se detuvo frente a una vieja puerta de madera, tallada con símbolos que parecían tener siglos. Miró a su alrededor, luego me miró a mí con una mezcla de desafío y temor. «Este lugar guarda más secretos de los que pensamos», dijo en voz baja. «No todo lo que vimos anoche fue producto de la imaginación o de un fallo técnico». Antes de que pudiera responder, se acercó y me besó. Fue distinto esta vez, una urgencia contenida, un roce rápido pero cargado de electricidad. Retrocedí, confundida, sin saber si era miedo, deseo o una mezcla imposible de nombrar. Los demás no parecían haberlo notado, absortos en sus propios pensamientos. El sol se había levantado más alto y el pueblo comenzaba a llenarse de vida. Pero para nosotros, el tiempo parecía haberse detenido en ese instante. Mientras caminábamos de regreso, sentí el peso de cada mirada, el murmullo de las conversaciones lejanas que parecían hablar de nosotros sin saberlo. La incertidumbre crecía, y con ella, la sensación de que estábamos a punto de descubrir algo que cambiaría todo. Al llegar a la pensión, una nota deslizada bajo la puerta nos esperaba. Marcos la recogió con manos temblorosas y leyó en voz alta. «No todo lo que se esconde quiere ser descubierto. Algunas puertas solo deben permanecer cerradas». Un escalofrío recorrió mi espalda. El día, que parecía prometedor, ahora estaba teñido de un misterio que no podíamos evitar. Sentí que la historia, la nuestra, apenas comenzaba y que cada paso nos adentraba más en un laberinto del que no habría salida fácil. Y así, con el eco de esa advertencia en la cabeza,
Nos preparamos para lo que vendría, sin saber que cada decisión nos acercaba más a un desenlace que ninguno de nosotros podría prever. El aire se espesaba con una mezcla de ansiedad y curiosidad. La nota bajo la puerta seguía en manos de Marcos. Sus ojos no dejaban de recorrer una y otra vez aquellas palabras que parecían latir con vida propia. No todo lo que se esconde quiere ser descubierto. Algunas puertas solo deben permanecer cerradas. La advertencia había calado hondo, pero en lugar de detenernos, provocó una extraña atracción hacia lo desconocido. Decidimos que lo mejor era no mostrarnos débiles. Así que dejamos la habitación y salimos a la calle, donde el viento helado parecía querer borrar las huellas de nuestras dudas. La plaza del pueblo estaba más viva que nunca. El bullicio de los vecinos que compraban pan, los niños que corrían detrás de una pelota vieja, y el aroma intenso del café, recién hecho de la cafetería cercana, creaban un contraste brutal con la tensión que sentíamos en el pecho. Marcos, sin poder contener la inquietud, propuso regresar a la puerta misteriosa para investigar un poco más. No se trataba solo de curiosidad, era un impulso que no podíamos ignorar. Al llegar, nos acercamos con pasos cautelosos, conscientes de que cada movimiento podía desencadenar algo irreversible. La puerta, de madera oscura y con sus tallados antiguos, parecía respirar bajo la luz cambiante de la tarde. Ramón se acercó con la cámara lista, mientras yo sentía el corazón golpeándome en el pecho. La mano de Marcos rozó el picaporte, y por un instante, dudó. Entonces, con un leve suspiro, giró la perilla. El chirrido que siguió fue como un grito de advertencia, pero la puerta cedió. Un olor a polvo, humedad y siglos atrapados en el aire nos recibió. Entramos en un pasillo estrecho, apenas iluminado por la luz que se colaba desde la calle. Las paredes estaban cubiertas de fotografías antiguas, retratos de rostros serios que parecían observarnos con ojos invisibles, creando una sensación inquietante. Mientras avanzábamos, el silencio se volvió pesado, roto solo por el eco de nuestros pasos y el murmullo lejano de una conversación que parecía venir de más allá del tiempo. Ramón apuntó con la cámara hacia una puerta al fondo, que estaba entreabierta y dejaba escapar una luz tenue y amarillenta. Marcos, sin pensarlo, empujó la puerta. Dentro, una habitación pequeña con una mesa cubierta de papeles amarillentos y un libro grande abierto que parecía invitarnos a descubrir sus secretos. En la página visible había un texto en una lengua antigua, acompañado de un dibujo de símbolos y figuras geométricas. Sentí que el peso de siglos se posaba sobre nosotros. Esto es increíble, murmuró Ramón hipnotizado. No es solo un archivo. Es un registro de algo mucho más profundo. De pronto, un ruido seco nos sobresaltó. Venía del pasillo por el que habíamos entrado. Giramos para ver a Iker, que había llegado tarde, jadeando y con el rostro pálido. «Tenéis que salir de aquí», dijo, susurrando. «Hay gente que no quiere que esto se descubra». El temor se hizo tangible. Cada palabra de Iker era un eco de una amenaza invisible, y sin embargo, no podíamos apartar la mirada del libro y sus secretos. En ese instante, Ramón dio un paso hacia mí y me besó. Esta vez el gesto fue fugaz, casi un impulso, pero su intensidad dejó una marca que ni el tiempo podría borrar. El ambiente se volvió opresivo y el peso de las decisiones que habíamos tomado nos aplastaba. Iker insistió en que nos fuéramos, pero el libro nos había atrapado. Era como si ese objeto, viejo y polvoriento, hubiera cobrado vida para envolvernos en su misterio. Salimos rápidamente, pero la sensación de que estábamos siendo observados no nos abandonaba. En la calle, las sombras parecían moverse con voluntad propia, y el murmullo del pueblo se había convertido en un susurro amenazante. Marcos cerró con llave la puerta detrás de nosotros. Pero la advertencia en la nota seguía retumbando en nuestras mentes. La línea entre la curiosidad y el peligro se había difuminado, y cada uno de nosotros sabía que estábamos caminando hacia un destino incierto, donde la verdad podía ser tanto una liberación como una condena. Mientras regresábamos a la pensión, la conversación se volvió tensa, llena de preguntas sin respuestas y miradas que evitaban el contacto directo.
Sabíamos que algo dentro de ese libro nos había cambiado, aunque todavía no éramos capaces de comprender la magnitud de lo que habíamos descubierto. El día se apagaba lentamente, y con él, nuestra inocencia. La noche prometía ser larga, y las sombras que nos aguardaban eran mucho más profundas de lo que podíamos imaginar. El sol apenas asomaba cuando volvimos a la plaza, pero la luz parecía incapaz de disipar el peso que llevábamos en el alma. Aquella experiencia había cambiado algo irreversiblemente dentro de nosotros, y aunque intentábamos mostrarnos normales, el silencio entre nosotros era un lenguaje más elocuente que cualquier palabra. Marcos rompió el hielo con una frase simple, casi temblorosa. Quizá algunas verdades están hechas para vivir como secretos. Ramón asintió, pero en sus ojos vi una tormenta contenida, una lucha interna que no quería mostrarse. Yo, por mi parte, sentí una mezcla de alivio y tristeza, porque habíamos llegado al final de algo que nunca imaginamos, y sin embargo, ese final era solo el principio de una nueva incertidumbre. Sin embargo, en medio de ese silencio, algo inesperado sucedió. Una figura apareció a lo lejos, una mujer con ojos intensos que nos observaba sin miedo. Se acercó lentamente y con una voz suave dijo: «He esperado que alguien encontrara esto algún día», y sostuvo un objeto pequeño, olvidado por el tiempo, que parecía contener la llave para entenderlo todo. Por un instante, nos quedamos paralizados. Era como si la historia hubiera dado un giro invisible, abriendo una puerta que nadie se atrevía a cruzar. Esa mañana, entre susurros y miradas cómplices, comprendimos que no todo está perdido, que incluso en las sombras más densas puede brotar una chispa de esperanza. Nos miramos, conscientes de que la verdad no siempre es lo que esperamos, pero que, a veces, el misterio es el verdadero regalo. Y mientras el sol bañaba la plaza, nos quedamos allí, con la certeza de que cada final es solo un nuevo comienzo, y que en la búsqueda de lo desconocido, lo más importante es no perderse a uno mismo.